Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Cuando Dios le entrega un ministerio, cuando Dios permite que algún sacerdote, que algún pastor le forme y le cree casa y altar, Dios mismo le entrega el reglamento de todo lo que se va a hacer en la casa de Dios, en el altar de Dios y con el pueblo de Dios. Dios no le entrega un ministerio al hombre para que éste cumpla sus sueños y deseos en un ministerio que no le pertenece, en un ministerio que tiene dueño. Dios no le entrega el ministerio al hombre para que el hombre haga lo que su corazón le dicta, porque éste miró al mundo y sintió un deseo de hacer lo contrario a lo que Dios le dijo. La palabra del Señor nos dice en Efesios 4, verso 11 en adelante: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores. Dios le dio don al maestro. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Aquí podemos ver cuál es la responsabilidad de aquel sumo sacerdote, de aquel pastor que Dios le dio la oportunidad de crearle casa y altar. Aquí podemos ver el orden establecido por Dios en su casa. Dios nos dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El plan de Dios es que lleguemos a la medida de Cristo. El plan de Dios es que sus ministerios lleguen a la medida de Cristo. Sin obediencia, ningún ministerio puede llegar a la medida de Cristo. La medida de Cristo es la de un varón perfecto. Cuando el hombre es obediente y se mantiene en la palabra del Señor, éste puede llegar a la medida de Cristo. Éste puede llegar a ser un varón perfecto. Esto si este ministerio se mantiene pegado a la fuente, sin mirar los frutos que le ofrece el mundo, sin practicarlos, si este se mantiene obedeciendo a Dios y no al hombre. Cuando Dios le entrega un ministerio al hombre, Dios le da el reglamento y Dios le dice que Él es. Dios le dice, yo soy el pan. Yo soy quien alimento a mis ovejas a través de mi palabra. Dios le dice, entonces ya no seremos inmaduros. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños.
No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Dios le trae la palabra a cada uno de los ministerios, pura y santa. No hay excusa para trabajar bajo el orden que Dios ha establecido. Dios dice claramente que Él es el pan. Su palabra es el alimento para su pueblo. Dios dice que Él quiere que sus ministerios lleguen a la altura de un varón perfecto. Dios dice que no quiere que estos ya sean inmaduros. Para esto es el orden de la palabra del Señor, y para esto son los ministerios que Dios capacita para que trabajen en su casa y en su altar. Dios le da la responsabilidad al sacerdote. Dios le da la responsabilidad al pastor. Por tanto, cuando Dios le entrega su altar al sumo sacerdote, cuando Dios le entrega su altar a pastores, Dios le entrega su altar a estos pastores específicos que Él ha tomado y ha introducido en su casa. ¿A qué se refiere el Señor? ¿O qué nos quiere decir Dios a través de esta porción de la palabra? Dios forma casa y altar a través de un sacerdote, el cual es la cabeza de la mujer. Dios viene a ser la cabeza del sacerdote. El sacerdote tiene que seguir la dirección de la palabra del Señor. Y la mujer tiene que someterse al sacerdote. De igual manera, cuando Dios le entrega un ministerio, cuando Dios permite que pastores pastoreen su rebaño, de igual manera, el orden sigue. El altar Dios se lo entrega a una pareja de pastores. O Dios se lo entrega a una pareja de sumo sacerdote. Lo voy a volver a repetir. No quiero que se malinterprete. Dios le entrega su ministerio al sacerdote, al sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene que someterse a la voluntad de la cabeza. El sumo sacerdote, si tiene esposa, si tiene mujer, esta se tiene que someter a su cabeza, la cual es el hombre. Estos van a trabajar para Dios bajo un orden que Dios les entrega a través de su palabra. Por tanto, ya sea que el pastor con su esposa pastoree un rebaño, o ya sea que el sumo sacerdote pastoree con su esposa un rebaño, estos tienen que seguir el orden de la palabra del Señor. Aquí no pueden haber segundos pastores. ¿Por qué? Porque Dios no le entrega su altar a dos parejas de pastores. Dios le entrega su altar a una pareja específica. Que no se malinterprete. Dios es la cabeza del hombre
y el hombre es la cabeza de la mujer. Quien tiene la orden por Dios de guiar al pueblo es la cabeza. Es la cabeza. Ahora, Dios nos dice a través de su palabra que Él no quiere que su palabra se malinterprete. Él no quiere que sean ignorantes. Él no quiere que sean como niños fluctuantes, yendo por caminos que Él no les ha mandado a caminar. Lo voy a volver a repetir. Yendo por caminos que Dios no les ha mandado a caminar, haciendo cosas que Dios no ha mandado a hacer. Dios introduce una pareja al cual Él le entrega una casa y un altar. Dios no se la entrega a dos parejas. Dios llama y separa al pastor, le entrega su altar, le entrega su casa, y este es responsable de todo lo que pasa en este lugar. De igual manera, el sacerdote, el sumo sacerdote, es responsable de todo lo que suceda en este lugar, en la casa de Dios. Nadie que Dios no haya llamado como pastor no puede pastorear el rebaño de Dios como pastor, porque Dios no lo ha llamado. Ningún pastor puede tomar la casa que Dios le ha dado, le ha entregado, y compartirla con otros ministerios que según pastorean. Esto no es permitido en la casa del Señor. Cada altar tiene un pastor. Cada altar tiene un sumo sacerdote, tiene levitas y tiene sacerdotes. En un altar no hay dos pastores. En un altar no hay dos pastores, hay un solo pastor. Por tanto, nadie que Dios le entrega un altar puede hacer planes con la obra del Señor, introduciendo ministerios que Dios no ha llamado. Ningún ministerio puede hacer esto. Cuando Dios llama a un ministerio, Dios no lo llama para que éste cumpla sus propios deseos y anhelos en el ministerio del Señor. Esta no es la idea del Señor. Hay un reglamento que hay que seguir en la casa del Señor. Hay un reglamento que todo ministerio tiene que seguir, que todo ministerio tiene que obedecer. Aquel ministerio que no está de acuerdo con el reglamento que Dios le puso, le dio cuando le entregó su palabra, este ministerio simplemente Dios lo desecha. El ministerio que no está de acuerdo, Dios lo desecha y busca otro ministerio que obedezca a su palabra. Dios busca otro ministerio que haga y cumpla lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Nadie que se levante en rebeldía en contra de la palabra del Señor, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a rechazar, lo va a echar hacia un lado y va a buscar a un ministerio que le obedezca. El que no quiere seguir el reglamento de la palabra del Señor, simplemente Dios lo quita. Dios lo quita de su casa y de su altar.
Luego que Dios saca estos ministerios que no quieren obedecer su palabra, hay unas consecuencias que estos tienen que pagar. Hay unas consecuencias que estos ministerios tienen que pagar por haberse levantado en contra de Dios. Dios es claro cuando nos habla a través de su palabra diciéndonos que su casa es casa de oración y así debe ser llamada. La casa de Dios es casa de oración y así será llamada. Dios no tan solo instituyó a profetas, pastores, maestros, evangelistas y pastores, sino que hay un cuerpo de Cristo en la casa de Dios, al cual Dios introdujo para que éste trabajara según su voluntad. ¿Qué pasa cuando el pastor coge el pueblo del Señor y comienza a hacer actividades que Dios no le ha mandado a hacer? Dios nos dice que aquí el pastor no tan solo está adorando al Dios estrella, al Dios Kiun, sino que está poniendo al pueblo a adorar a todos estos dioses. Está poniendo al pueblo a adorar a todos estos dioses. Dios no va a tomar a nadie por inocente. La iglesia de Dios tiene dueño. Es el novio. Él viene por una iglesia pura y santa. De esta manera es que Dios espera arrebatar a la iglesia. Dios viene por una iglesia pura y santa. Para que la iglesia esté pura y santa como Dios la viene a recoger, el pastor que Dios puso frente a su rebaño tiene que hacer el trabajo que Dios le envió a hacer. El sumo sacerdote tiene que hacer el trabajo que Dios le envió a hacer. De otra manera, esta casa, este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no va a calificar para ser arrebatado.